Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Patricia Pérez. Hoy voy a hablarles sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antes de abordar el tema es necesario mencionar que el sistema respiratorio está compuesto por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. El sistema respiratorio, según su estructura, se puede dividir en dos porciones. El sistema respiratorio superior, que corresponde a la cavidad nasal, la faringe y sus estructuras asociadas, y el sistema respiratorio inferior, que corresponde a la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. También se puede dividir, según su función, en dos zonas: la zona de conducción, que son una serie de cavidades y tubos interconectados dentro y fuera de los pulmones, que se encargan de filtrar, humidificar y calentar el aire para llevarlo a ellos, y la zona respiratoria, que son una serie de tubos y tejidos dentro de los pulmones que se encargan del intercambio de gases entre la sangre y el aire. Cabe destacar que la tráquea es un conducto aéreo tubular que se encuentra por delante del esófago, extendida desde la laringe hasta la quinta vértebra torácica, donde se bifurca en dos bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho siempre va a ser más corto, más ancho y más vertical que el izquierdo. En esta parte donde se bifurca la tráquea se localiza una cresta interna llamada carilla. Al ingresar a los pulmones, los bronquios se van a dividir en bronquios más pequeños, que van a ser los bronquios lobares, uno para cada lóbulo del pulmón. Después se van a dividir en bronquios segmentarios y los bronquios segmentarios en bronquiolos, los bronquiolos en bronquiolos terminales. Los bronquiolos van a tener células de clara, que son las encargadas de protegernos de las consecuencias que puedan causar la inhalación de sustancias nocivas o tóxicas. Ahora bien, los pulmones son órganos pares de forma cónica que están separados por el corazón y otros órganos del mediastino. Están compuestos por dos capas serosas que corresponden a la membrana pleural, una capa superficial que se le llama pleura parietal, que reviste a la pared torácica, y una capa profunda que reviste a los pulmones, que se le llama pleura visceral. Entre ambas capas hay un pequeño espacio llamado cavidad pleural que tiene una cantidad escasa de líquido lubricante. Cada pulmón va a tener una fisura oblicua que lo va a dividir en lóbulos. El pulmón izquierdo queda dividido en un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y el pulmón derecho, además de tener una fisura oblicua, tiene una fisura horizontal que lo permite tener tres lóbulos: un lóbulo superior, un lóbulo inferior y un lóbulo medio. Los bronquiolos antes mencionados se van a dividir en bronquiolos respiratorios, que van a dar origen a los alvéolos, que son evaginaciones que van a participar en el intercambio gaseoso, y cuando dos o más alvéolos desembocan en el mismo lugar se le llama saco alveolar. Es por esto que se dice que los bronquiolos comienzan en la zona respiratoria del sistema respiratorio. Es importante resaltar que el intercambio gaseoso del cuerpo humano se da por tres pasos básicos. En primer lugar, la ventilación pulmonar o respiración. Se trata de la inspiración o expiración de aire, donde se produce un intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos. En segundo lugar, la respiración externa, donde se produce un intercambio de gases entre la sangre que circula en los capilares sistémicos y la sangre que circula en los capilares pulmonares. En este proceso la sangre adquiere oxígeno y libera el dióxido de carbono. Y por último, la respiración interna o tisular, donde se produce un intercambio de gases entre la sangre que circula en los capilares sistémicos y las células tisulares. En este proceso la sangre adquiere dióxido de carbono y libera el oxígeno. Cabe destacar que, al igual que el flujo en los vasos sanguíneos, es el flujo en las vías aéreas. Esto va a depender de la diferencia de la presión de la atmósfera y los alvéolos y la resistencia de las mismas. El flujo aéreo va a ser igual a la diferencia de la presión atmosférica y alveolar dividida entre la resistencia de las vías. Al momento que los pulmones se expanden en la inspiración, los bronquiolos también se expanden, porque sus paredes son traccionadas en todas las formas hacia afuera. De esta manera se disminuye la resistencia de las vías aéreas, es decir, que cuanto mayor diámetro tengan las vías aéreas, menor resistencia van a tener. Es por esto que cuando existe un estado de obstrucción o se estrechan las vías aéreas, se produce aumento de la resistencia para poder mantener el flujo que se tenía anteriormente. Ahora bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su nombre se abrevia con las siglas de EPOC.
Esta se caracteriza por ser una limitación crónica del flujo aéreo y poco reversible, asociada a una reacción inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del parénquima alveolar. Existen diversos factores de riesgo para adquirir esta enfermedad. En primer lugar, el tabaquismo, donde destaca por su frecuencia el humo del cigarrillo y de la marihuana. También personas que estén expuestas constantemente y en lugares cerrados al humo de combustión de biomasa, a sustancias tóxicas, a gases nocivos y a polvo orgánico e inorgánico. Además, personas que padezcan de asma bronquial o que tengan factores genéticos que puedan desencadenar esta enfermedad. Cabe mencionar que la limitación crónica del flujo aéreo es la principal anomalía de esta enfermedad, ya sea por vías respiratorias de gran calibre o por las del parénquima alveolar. Las primeras van a aumentar la resistencia de las vías respiratorias debido al engrosamiento de las paredes bronquiales o por la contracción de la musculatura lisa de las mismas. Las segundas van a disminuir la elasticidad pulmonar y al mismo tiempo van a disminuir la presión con la que se ejerce el flujo aéreo. Esto va a ocasionar alteraciones en el intercambio gaseoso, que va a llevar a la hipoxemia y alteraciones en los procesos de ventilación y perfusión pulmonar. Además, los músculos inspiratorios van a tener mayor carga de trabajo, lo que causa fatiga diafragmática y puede causar daños en la bomba de respiración pulmonar. Dentro del mismo orden de ideas, debido a que esta enfermedad avanza, va dejando alteraciones en los pulmones. La principal es la limitación crónica de las vías aéreas o de los vasos sanguíneos pulmonares. También se puede observar la hipertrofia de la capa muscular, el engrosamiento de la capa glandular y las atrofias cartilaginosas. Y la principal alteración anatomopatológica del parénquima alveolar es el efisema, que viene definido como el engrosamiento de los lugares aéreos distales a los bronquiolos terminales por consecuencia de la destrucción de las paredes alveolares. Por otra parte, el cuadro clínico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica viene dado por la tos, la producción de esputo y por la disnea de esfuerzo, que puede causar invalidez en los individuos que la presenten. Conforme avanza la enfermedad, se puede observar pérdida de peso y caquexia. Las exacerbaciones o complicaciones van a venir dadas más que todo por infecciones respiratorias. En cuanto a la exploración física de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a ser normal hasta que la enfermedad vaya avanzando y se vayan acentuando los signos de hiperinsuflación y de falta de movilidad diafragmática. También se pueden observar en algunos casos sibilancias y en el caso de las exacerbaciones van a cursar algunas con signos de insuficiencia respiratoria, que son taquipnea, taquicardia, cianosis y uso de los músculos accesorios de la respiración. Otro orden de ideas, el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se establece a través de los antecedentes del tabaquismo, a través de los síntomas que presente y de la espirometría forzada, que va a determinar una alteración ventilación obstructiva. Una vez establecido el diagnóstico, la valoración del paciente va a ser por los síntomas que presenten, en especial la disnea, por la calidad de vida, por la capacidad de ejercicio físico y por las enfermedades asociadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que presente, ya sean enfermedades cardiovasculares, metabólicas, trastornos de sueño o déficit en nutrición. El diagnóstico diferencial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se establece con enfermedades que cursen con limitación crónica del flujo aéreo, ya sea asma bronquial, bronquiectasias o bronquiolitis obliterante. Es importante resaltar que el pronóstico y la evolución de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a depender esencialmente del abandono del tabaco y de las exacerbaciones que se presenten. Se dice que el 60% de las personas que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica mueren de ella y el otro 40% mueren de las enfermedades que se van desencadenando. Un dato curioso es que si el paciente logra dejar el tabaco o en dado caso el cigarrillo a tiempo, la enfermedad no sigue evolucionando, pero si el abandono del tabaco es tardío, la enfermedad sigue evolucionando discretamente. Y por último, el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre y cuando no sea avanzada, se basa en primer lugar en el abandono del tabaco para mejorar la calidad de vida del paciente.
en oxigenoterapias que van a mejorar la supervivencia del paciente, en broncodilatadores que van a ayudar a desaparecer los síntomas respiratorios y si se presentan exacerbaciones se administran antibióticos porque estas vienen dadas por infecciones respiratorias, broncodilatadores, glucocorticoides, oxigenoterapias y ventilaciones complementarias. Esto fue todo lo que tengo que decirles de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.